noches. Muy buenas noches. El día de hoy vengo a explicarles la semiología de la hipertensión arterial, realizado por el estudiante Juan Sebastián Espinosa, el docente Jonathan Pineda, UDES Cúcuta 2021. Vamos a empezar por definir qué es la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es el aumento de las cifras tensionales de las arteriales sistólicas por encima de 120 milímetros de mercurio y diastólicas son por encima de los 80 milímetros de mercurio. Tenemos que el 95% de los casos de hipertensión es idiopática, esencial o no se conoce su causa, y el 5% de ella es una hipertensión secundaria. Tenemos que la hipertensión esencial o idiopática se da entre los 30 y los 50 años. Hipertensiones o sospecha de hipertensiones que tengamos por fuera de esos rangos nos va a dar una sugestión o nos va a indicar que posiblemente se da una hipertensión secundaria, la cual se da en los extremos de la vida, o ya en personas muy ancianas por encima de los 65 años o personas o pacientes jóvenes. También tenemos que esta hipertensión arterial es un riesgo muy importante para accidentes o enfermedades cardiovasculares. Es la que tiene mayor prevalencia. También tenemos, y como se va a hablar más tarde, que para hacer un diagnóstico asertivo de hipertensión arterial tenemos que basarnos por lo menos en 3 tomas o 3 determinaciones en un periodo de 2 a 3 semanas. No es que, por ejemplo, llegó la paciente hipertensa o tuvo una crisis hipertensiva y ya la diagnosticamos como si fuera hipertensa. Tenemos que esperar y hacer tomas secuenciales. Entonces tenemos la epidemiología. Tenemos que se considera uno de los principales responsables de enfermedad coronaria y de accidentes cerebrovasculares. Tiene una mayor prevalencia a medida que aumenta la edad del paciente. Se ve que la mayor parte, más del 60%, lo vemos en mayores de 65 años. Unos datos importantes es que en el último periodo auditado y analizado, que corresponde entre el 1 de julio de 2019 y el 30 de junio de 2020, se informaron que 4.527.089 personas están diagnosticadas con hipertensión arterial en Colombia. Son cifras muy elevadas y alarmantes. También tenemos que en el 2020 fueron reportados 416.254 nuevos casos de hipertensión arterial, los cuales el 36,52% fueron mujeres y el 26,2% fueron hombres en edades entre los 50 y los 74 años de edad. Al febrero del 2021 se estima que en Colombia hay alrededor de 4.802.141 personas con hipertensión arterial, o sea, aproximadamente 300.000 más que entre el periodo 2019-2020. Y otro dato importante, que es el 17 de mayo, es el Día Mundial de la Hipertensión Arterial. Estos datos son sacados de la Agencia de Enfermedades Costosas de Colombia. Aquí tenemos, en este gráfico podemos observar que la prevalencia y la incidencia de mayores casos de hipertensión lo vamos a encontrar entre los 50 y los 69 años, que es donde vamos a encontrar el grueso de la población, tanto en el sexo femenino como en el sexo masculino. Y vemos que en Colombia, norte de Santander registra una actividad media que es del 6,91 al 8,59% de toda la población. Vemos que los departamentos donde más se encuentran personas con hipertensión arterial es en la costa Caribe, acá como lo podemos observar, y en la región andina. Su etiología. La hipertensión arterial es una enfermedad multifactorial o poligénica. ¿Por qué? Porque no solamente se debe a un solo factor de riesgo.
se deben a factores de riesgos hereditarios, el cual para esta enfermedad tiene una alta penetrancia, o sea, tiene mucho que ver la carga genética en esta enfermedad, cerca del 60%. Y hay otros factores que son los ambientales, como por ejemplo una ingesta elevada de sodio o sal en las comidas, el sedentarismo, el estrés, la obesidad, el tabaquismo, las dietas pobres en calcio, potasio y magnesio, el consumo excesivo de café, de alcohol y de otros fármacos. Incluso puede ser de fármacos y drogas como la cocaína. Tenemos que la hipertensión esencial es idiopática, es el 95%, y de esta no se conoce la causa. Y la hipertensión arterial secundaria va relevada o viene también acompañada de otras enfermedades, como por ejemplo enfermedades renales, enfermedades cardíacas, retinopatías, diabetes, síndrome de Cushing, coartaciones de la aorta, aneurismas, entre otras. Su fisiopatología. Tenemos que tener muy presente qué es la tensión arterial. Entonces, tenemos que la tensión arterial es el volumen por minuto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Cualquier cosa o cualquier mecanismo que me altere cualquiera de esas dos condiciones me va a alterar esa tensión arterial. Entonces, como dice aquí la diapositiva, cualquier alteración en el volumen sanguíneo, en la resistencia vascular periférica, en la impedencia aórtica, alterará esas cifras tensionales. Entonces tenemos varios mecanismos, como por ejemplo son el sodio y las hormonas reguladoras, porque sabemos que una ingesta alta en sodio lo que nos va a hacer es que nos va a retener esos líquidos y no los vamos a excretar tanto por la orina. Entonces, al retener esos líquidos va a aumentar la volemia y va a aumentar la tensión arterial. El riñón, un riñón que presenta fallas, presenta alteraciones en la excreción, también no va a retener líquidos. El sistema de renina, angiotensina, aldosterona es un sistema muy importante. ¿Por qué? Porque este es el encargado de lo que es la vasoconstricción, y cuando hay alteraciones o fallas en la regulación de ese sistema, el organismo presenta una vasoconstricción permanente y sostenida, lo cual me puede generar alteraciones en las arterias o la vasculatura renal. Tenemos el sistema nervioso simpático, que también me va a generar esa vasoconstricción y esa disminución en la producción de las prostaciclinas y las prostaglandinas debido a situaciones de estrés, la resistencia a la insulina, los estrógenos y el endotelio conjuntivo. Acá en la imagen podemos ver todos los factores y toda la amplia gama de factores que pueden alterar ese endotelio para generarme esa vasoconstricción o las alteraciones. Por ejemplo, el estrés, la carga genética, alteraciones, por ejemplo, el angiotensinógeno, el síndrome de Litle, la activación simpática, el volumen minuto, la retención de sodio, la parte gastrointestinal, las dietas mal balanceadas, los micronutrientes mal balanceados, alcohol. En la parte endocrina, en la glándula suprarrenal, vamos a ver la insulina y pues las aldosteronas. La edad también es un factor muy importante, ya que a medida que avanza la edad, las arterias se van colocando más rígidas o se van calcificando. ¿Cómo vamos a clasificar la hipertensión arterial? Básicamente tenemos dos tipos de clasificación, una que es la americana, que es con la que más nos regimos nosotros, y otra que es la británica europea. La americana nos dice que vamos a tener, las dos nos hablan de que las cifras tensionales óptimas son sistólicas 120 o menos 120 y diastólicas 80 o menor de 80. De ahí vamos a ver que una tensión en la clasificación americana, una tensión elevada va a ser de entre 120 y 129 sistólica y menor de 80 diastólica. Cuando hablamos de hipertensión nosotros, según la escala americana, cuando el paciente presenta unas cifras arteriales de 130 en adelante. Ese sería 130, 139 sería estadio 1. De 140
hasta 179 sería hipertensión en estadio 2, y una crisis hipertensiva sería cuando llegan pacientes con una presión sistólica mayor a 180 y diastólica mayor a 120. ¿Cuál es la diferencia entre la americana y la europea? Que la europea nos presenta una hipertensión grado 3, que es cuando tenemos 180 o más en sistólica y 110 o más en diastólica, lo que en la americana sería una crisis hipertensiva. Ojo al dato, cuando tenemos por ejemplo cifras tensionales muy dispares o tanto histórica como diastólica muy distintas de categorías, se clasificará según la presión arterial que esté más elevada. Esto es importante porque la clasificación es importante para el tratamiento. Ya cuando entramos en una crisis hipertensiva, cuando ya el paciente o la paciente tiene una presión sistólica por encima de 180 y diastólica por encima de 120, vamos a encontrar que hay dos tipos de crisis hipertensivas. Una se llama la urgencia hipertensiva y la otra es la emergencia hipertensiva. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Porque las dos van a tener cifras tensionales elevadas por encima de 180. La primera y la más característica es que la urgencia va a tener esa presión elevada, pero no va a tener sintomatología o afectación de órganos blancos como el cerebro, la retina, el riñón, etc. En cambio, la emergencia sí va a tener sintomatologías, por ejemplo, va a tener cefaleas, va a tener alteraciones en la conciencia, va a tener pérdida de la visión, etc., que más tarde lo hablaremos. La urgencia es grave, pero no es tan grave. ¿Por qué? Porque no compromete o no pone en riesgo la vida del paciente. Esta se puede tratar a lo largo de varias horas o días. Y se trata generalmente con fármacos por vía oral y en el área de hospitalización, o se puede llevar ambulatorio a la casa. En cambio, la emergencia requiere un manejo inmediato en una hora. Por lo general, se trata de que se disminuya en la primera hora el 20% de esa cifra tensional primaria. Ya después se puede ir disminuyendo gradualmente. Y esto por lo general se lleva a los pacientes a la UCI. ¿Cuáles son las causas de una emergencia hipertensiva? Por ejemplo, hay neurológicas, cardiovasculares, renales y por el embarazo. Neurológicas podemos tener la encefalopatía hipertensiva, enfermedades cerebrovasculares agudas que pueden ser isquémicas o hemorrágicas. Tenemos una hemorragia subaracnoidea, por ejemplo, traumatismos craneoencefálicos. Cardiovasculares, podemos tener una insuficiencia cardíaca izquierda, un síndrome coronario agudo o un aneurisma disecante de la aorta. Renales, insuficiencia renal aguda, y en el embarazo una preeclampsia o más grave eclampsia o síndrome de Hell también puede encontrarse. En las urgencias hipertensivas vamos a ver que la más común que vamos a encontrar es la hipertensión arterial maligna o acelerada, que más tarde se las comentaré. También en pacientes con antecedentes de enfermedad cardiovascular, pacientes en periodos preoperatorios o posoperatorios, exceso de catecolaminas circulantes, ingesta de cocaína, anfetaminas u otras drogas. El feocromocitoma también me puede generar una hipertensión arterial. Las crisis de pánico muchas veces llegan al servicio de urgencias las pacientes o los pacientes pensando que se están infartando o que tienen la tensión elevada y generalmente es porque están enfrentando crisis de pánico, crisis de angustia, de estrés, y eso me provoca esa subida de la tensión. Manifestaciones clínicas. Por lo general, la presión arterial no tiene sintomatología y suele ser un hallazgo incidental en inspecciones de rutina de los pacientes. Ya cuando presenta manifestaciones, decimos que es una enfermedad hipertensiva, que es un síndrome que puede estar presente con características sintomatológicas, y esto me va a representar que hay un ataque o una alteración en un órgano final. Por ejemplo, ¿qué alteraciones me puede haber? Una isquemia, un infarto de miocardio, una insuficiencia cardíaca, una enfermedad vascular periférica, una disección de la aorta,
una CB, una IT, una IRA, una insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica. ¿Por qué? Porque esa subida de la presión me está generando alteraciones en órganos que son sensibles a esa isquemia o esa falta de sangre. Listo, ahora vamos a entrar en la anamnesis, en el examen. ¿Qué debo tener yo en cuenta al momento de mi anamnesis que me guíe o me indique que un paciente tiene una hipertensión arterial? Por ejemplo, se debe interrogar acerca de aspectos importantes como si ya sabemos que el paciente tiene hipertensión, cuánto es su antigüedad, porque no es lo mismo un paciente que tenga una hipertensión de 1 año o 6 meses a uno que ya tenga 30, 20 años con esa tensión. Las cifras son diferentes, tratamientos diferentes. ¿Qué tratamientos previos ha tenido? Si sigue con el mismo desde siempre o lo ha venido cambiando. Antecedentes familiares, muy importante, ya que personas hasta el 3er grado de consanguinidad, el 60% tiene mucha prevalencia. También la presencia de factores de riesgo cardiovasculares, preguntarle si el paciente fuma, si el paciente tiene diabetes, si algún familiar de él tiene diabetes, si tienen dislipidemias, fármacos, qué fármacos consume, o tóxicos, por ejemplo, si consume alcohol, si consume cocaína, anfetaminas, todo eso tiene que preguntarse porque es muy importante. Si tiene síntomas secundarios, por ejemplo, si ya el paciente tiene una sintomatología de esa hipertensión, pero él no lo relaciona, como por ejemplo que tenga nicturia, ganas de orinar en la noche, hematuria, edemas, cefaleas, pérdidas de la agudeza visual, todo eso me puede ayudar a sospechar sobre una hipertensión arterial. También los síntomas de órganos de daño blanco, por ejemplo, un dolor precordial que se ha afectado el corazón, disnea, porque esa disnea, porque por lo general se presentan edemas pulmonares que no permiten que el paciente tenga una buena respiración o una buena intercambio gaseoso, edemas agudos de pulmón, problemas en la visión, la agudeza visual va a disminuir, ¿por qué? Por esa retinopatía que se puede presentar, daños renales, por ejemplo. Después discutiremos qué exámenes para cada órgano blanco me pueden sugerir. Preguntarle sobre su plan de alimentación, cómo se alimenta, si se alimenta con mucha sal, con muchas grasas, a deshoras. Pues también podemos llegar a inducir o incluir que el paciente puede tener una resistencia a la insulina, que eso también es un factor predisponente para una hipertensión arterial. Los hobbies, qué le gusta hacer al paciente, si come mucho, si vive muy estresado, si hace yoga, si no hace yoga, todo eso es importante. Los factores psicosexuales, por ejemplo, la disfunción eréctil en los hombres, porque sabemos que muchos beta bloqueadores cuando son tratamientos para, por ejemplo, personas que tienen antecedentes coronarios, eso también me va a influir. Entonces, tenemos en el examen físico, tenemos que ver cosas puntuales que me ayuden a identificar esa hipertensión arterial. Por ejemplo, el aspecto general, si es un paciente gordo, obeso, descuidado, si vemos que es atlético, todo eso nos va a indicar. Tenemos que mirar una frecuencia cardíaca que tiene que estar entre los valores normales, que debe ser rítmica, que no debe ser alocada, porque eso me generaría una sospecha de alguna arritmia, alguna otra alteración cardíaca. Los pulsos arteriales que sean simétricos, que sean homogéneos, que sean iguales en los dos brazos o en las dos extremidades, con las dos carótidas. Hay que hacer un registro de la tensión arterial, a ver cómo la tiene en ese momento el paciente. Ya sabemos que debe estar tranquilo, calmado, y todos esos aspectos que veremos en el video posteriormente. Hay fenómenos presores, que es, por ejemplo, cómo se somatiza esa hipertensión arterial, que puede ser con dolores, puede ser ansiedad, un temor manifiesto, confusión, excitación, etc. El peso también me va a indicar la talla, el índice de masa corporal. Por ejemplo, pacientes que estén por encima de 30, entre 24 y 30 es sobrepeso, por encima de 30 ya es obesidad y tienen un factor de riesgo más elevado. El perímetro abdominal, que por ejemplo en varones tiene que ser de 106, si es más de eso, también aumenta el riesgo, por ejemplo, de enfermedades cardiovasculares
o enfermedades renales que al final van a desencadenar esa hipertensión arterial. Personas con edemas en miembros inferiores, edemas en cara, que me sugieran una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia renal, también es importante tenerlos en cuenta. Marcadores cutáneos de resistencia a la insulina, como por ejemplo la acantosis nigricans, que son estas manchas que ocurren por ejemplo en el cuello, unas zonas de pliegue, que me sugieren también que hay una alteración en la glicemia. En el examen físico de cuello veremos ese fondo de ojo, examen de fondo de ojo, en el cual voy a poder percatarme si hay alguna retinopatía, si hay alguna alteración, si hay un papiledema. Evaluación de las carótidas, que no haya una ingurgitación, que no haya una alteración, nódulos o algo así. Las venas del cuello, que no haya una ingurgitación yugular, hay que mirar que sean simétricas. Las arterias temporales, que son muy importantes también, que se pueden evidenciar ya en pacientes ancianos por esa arteriosclerosis o también a causa de una hipertensión, por lo general es maligna. Tenemos una palpación de la glándula tiroides para ver si está elevada, porque también la tiroides, las hormonas tiroideas también me pueden ayudar a elevar esa tensión arterial. En el tórax tenemos que inspeccionar el latido apexiano, ver que sea normal, que no esté corrido de su ubicación, ya que eso me podría dar una indicación de una cardiomegalia, que no esté ralentizado, que sea constante y simétrico. A la auscultación cardíaca podemos ver que no haya modificaciones de esos ruidos. Por ejemplo, podemos encontrar un R2 aumentado o podemos encontrar un R3 que me va a sugerir una insuficiencia cardíaca sistólica, o un R4, una insuficiencia cardíaca diastólica. Pueden haber evidencias de soplos, esto por una insuficiencia valvular o una estenosis valvular. En la auscultación del tórax podemos encontrar también, hacer la auscultación de los pulmones, que pueden encontrar runcos o sibilancias, por ejemplo en pacientes que tienen asma o EPOC, estertores crepitantes en pacientes que tengan un edema pulmonar. Todo eso se va a ver afectado. En el abdomen vamos a encontrar que se deben buscar los latidos expansivos de la aorta abdominal, se deben apreciar. Estos se pueden denotar en un aneurisma abdominal, en la sola inspección. Ya en la palpación podemos hallar masas que me sugieran, por ejemplo, un carcinoma renal, o por ejemplo enfermedades del riñón como el riñón poliquístico. Hay que mirar la palpación de la aorta abdominal y la palpación renal para mirar que no tengan alteraciones. En la auscultación se deben buscar los soplos aórticos. Un aneurisma aórtico, cuando lo auscultamos por lo general, es como si fuera un soplo aórtico. O también los soplos también podemos encontrarlos cuando hay una estenosis de las arterias o vasos renales. En las extremidades, ver los pulsos femorales, tibiales, posteriores y pedios para mirar que sean correctos, simétricos, que que el bolo de sangre llegue correctamente hasta las partes más. La determinación de la tensión arterial en los miembros inferiores debe realizarse si se sospecha una coartación aórtica. También tenemos que ver si se ven edemas, hacer su respectivo estudio, por ejemplo el signo de la fobia, para ver si hay edemas. En el examen neurológico, en el paciente hipertenso debe realizarse un examen neurológico inicial, así evitando una posible ACV o AIT. ¿Por qué? Por esa hipertensión. En exámenes complementarios vamos a tener exámenes de laboratorio como un hemograma, glicemia, uremia, creatinina. Uremia y creatinina me va a mirar cómo está trabajando el riñón, la glicemia para ver los niveles de glucosa, el hemograma, colesterol total, muy importante, que debe estar por debajo de 200, HDL, LDL, triglicéridos por debajo de 200, exámenes de orina para mirar si hay proteinuria o hematuria. Un electrocardiograma, que es importante para detectar una hipertrofia ventricular, agrandamientos auriculares, signos de isquemia o arritmias. El ecocardiograma, que me permite evaluar una hipertrofia ventricular izquierda con mayor sensibilidad que el electrocardiograma. Un Doppler para ver cómo están las venas,
si hay ateromas, si hay placas ulceradas, o más que todo en las yugulares, en las carótidas. También ecografía y Doppler renal para mirar cómo están las arterias renales. Todo esto es en busca de sintomatologías o alteraciones a daños de órganos blancos por causa de esa hipertensión arterial. Entonces, en el enfoque diagnóstico tenemos que es importante buscar signos y síntomas orientados hacia las causas secundarias de hipertensión arterial. Esas causas son las que ya se han mencionado. Se deben tener muy en cuenta los factores de riesgo. A mayor número de factores de riesgo, mayor es el riesgo de ese paciente de tener hipertensión arterial. Por ejemplo, cuando hagamos aquí el examen de ojo, vemos que hay 4 grados diferentes del examen de ojo. Por ejemplo, el grado 1 pues es una vasoconstricción arterial normal y todo está normal. En el grado 2 vamos a ver que esas arterias están más tortuosas, o sea, se van a evidenciar más grandes. El reflejo luminoso va a estar aumentado y va a haber cruces arteriovenosos, o sea, se van a ver como entrecruzadas las venas y las arterias. También en el grado 3 vamos a ver, aparte de todo eso, vamos a ver las venas que van a tener hemorragias, van a estar distendidas, van a haber hemorragias, va a haber exudado retiniano, así como se alcanza a ver aquí en esta imagen, las hemorragias y el exudado, y la papila va a estar normal. Ya en el grado 4 vamos a ver que las arterias no se van a poder ver bien, va a haber un edema perivascular y espasmos, las venas van a estar distendidas, va a haber exudado y vamos a encontrar lo que se llama el papiledema. Los principales daños a órganos diana que vamos a encontrar son, por ejemplo, en el corazón, un infarto del miocardio, vamos a encontrar angina de pecho, vamos a encontrar fibrilación auricular, vamos a encontrar una insuficiencia cardíaca, vamos a encontrar una hipertrofia ventricular izquierda. En el cerebro vamos a ver ACVs, AITs, encefalopatías, por ejemplo, por cetoacidosis. En el riñón, una insuficiencia renal crónica, insuficiencia renal aguda. En la retina va a haber retinopatías, alteración en los cruces arterovenosos, por ejemplo, cuando estamos en el grado 2, exudados, hemorragias y edemas papilares. En el sistema arterial periférico podemos encontrar arteropatías, cuando por ejemplo se nos afecta alguna extremidad. Recordar, muy importante, que ante un caso de hipertensión arterial debemos dirigirnos primero a revisar las repercusiones sobre los órganos diana. O sea, si tenemos sospecha o un paciente nos llega con una crisis hipertensiva, lo primero que tenemos que revisar es que esos órganos blancos, esos órganos diana, estén bien, que no hayan sufrido alguna alteración o algún daño. Ya luego podemos definir si es esencial o si es secundaria. Ya al momento de hacer la anamnesis tenemos que tener resueltas estas preguntas: si la hipertensión es secundaria o primaria, si hay alguna afectación a órgano diana, cuáles son los factores de riesgo que ese paciente presenta, y si padece otras enfermedades concomitantes o que me refuercen esa hipertensión, como por ejemplo el asma, el EPOC, la diabetes, etc. ¿Esto para qué? Porque esto me va a influir en la elección de los fármacos. Otras formas de hipertensión arterial sería la hipertensión arterial acelerada o maligna, que esta es la que vamos a ver asociadas a hemorragias y a exudados retinianos y papiledema, con afectación renal aguda, muy importante, va a haber una afectación renal aguda. Esto se me va a dar, ¿por qué? Por una alteración en la retroalimentación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, el cual me va a generar una vasoconstricción constante, permanente, y eso me va a alterar. También por lo general es asintomática, pero puede dar síntomas como trastornos visuales, cefaleas, ataques isquémicos transitorios o ataques cerebrovasculares. Tenemos la hipertensión arterial de bata blanca, la cual le da al paciente el momento de entrar al consultorio. Esto por una reacción de estrés se va a alterar el sistema simpático.
Se da por una sobreexcitación del sistema simpático secundaria a una situación de estrés. Por ejemplo, cuando llega el paciente a la consulta médica y se estresa por todo ese ámbito. Otra forma de hipertensión muy importante es la que se nos da en el embarazo, lo que se considera la preeclampsia. Esta preeclampsia ocurre del 8 al 10% de los embarazos y es una causa importante de morbilidad y mortalidad materna y perinatal, y la vamos a clasificar en 4, que es la hipertensión crónica, que son cifras por encima de 140 a 90 milímetros de mercurio, y muy importante, se da antes del embarazo o antes de las 20 semanas de embarazo, y esta puede persistir hasta el día 42 del posparto. O sea, la siguiente es la hipertensión la gestacional, que es esa que sabemos que está inducida en el embarazo y se da por encima o después de la semana 20 del embarazo. También vemos que no se relaciona con rasgos de preeclampsia y se resuelve 12 semanas después del posparto. Ahora entramos en la preeclampsia, que se compone de una hipertensión arterial gradual, o sea, es un inicio insidioso. Va a tener proteinuria y edema y suele comenzar al tercer trimestre y se resuelve después del parto. Y la eclampsia, que ya es el estadio más crítico y más que genera la mayor mortalidad tanto para la paciente como para el feto. Hay donde hay síntomas neurológicos como convulsiones del tipo gran mal. Y cuando se presenta otra sintomatología como el síndrome de Hell, el desprendimiento de la placenta, hemorragias cerebrales, edema pulmonar, es recomendable que se finalice el embarazo inmediatamente para salvaguardar la vida de esa paciente. Esta ha sido la bibliografía para tomar la información. Muchas gracias.